Mi nombre es el doctor Jainer Chamorro, médico de profesión enfocado en la ruta materno-perinatal, y hoy tuvimos la oportunidad de participar en la Mesa de Saberes Medicina Tradicional con parteras por toda la alcaldía municipal, donde se evidenció la importancia y la educación que se debe generar a todas las mujeres gestantes en toda nuestra población guayú sobre el control prenatal y los cuidados del mismo. Tuvimos ese momento, el espacio para hacer una simulación de cómo se hace una consulta a una mujer gestante, interrogando factores de riesgo, factores psicosociales, factores ginecostétricos, ayudas antropométricas y un buen examen físico, cefalocaudal y enfocado en la parte ginecológica. Medimos altura uterina, hicimos maniobras de Leopold para saber cómo se encuentra ese bebé, qué posición tiene, qué dorso. Medimos los centímetros en altura uterina y preferiblemente también hallamos con Doppler lo que fue la frecuencia cardíaca fetal y la estabilidad placentaria, garantizándonos un buen control prenatal donde se le explique a la mujer los signos y síntomas de alerta ante su estado de gestación. Buenos días, mi nombre es Angie Gámez, jefe de la ruta materno-perinatal de la EPS y Anahuayú. El día de hoy participamos en los diálogos de saberes del municipio de Maicao con el objetivo de capacitar e idealizar modelos de atención de la ruta materno-perinatal, enfocado en implementar estrategias de atención para disminuir la movilidad y mortalidad materna en nuestra población gestante. Mi nombre es Arestarela Peláez Reynoso y soy la coordinadora de Salud Pública de Maicao. Desde la Secretaría de Salud queremos agradecer a la EPS Anahuayú por vincularse al diálogo de saberes de morbilidad materna extrema. Hoy estamos aquí con toda la población de Maicao, parteras, árabes, cenú, indígenas, cooperantes internacionales, para poder hacer un cambio de experiencias y saberes y de esta manera poder fortalecer los procesos en morbilidad materna extrema y segura.